vamos a trabajar los contenidos que dice Family Life, la vida en familia, Food Choice, la comida que escoges, la comida, y algunos verbos que son la base para poder ir trabajando esa parte. Entonces, tenemos por acá algunos verbos que tenemos: verbs, let's, make, help, have, get, want, ask, and tell. Serían los verbos que van a servirnos el día de hoy en esta semana para poder trabajar algunas actividades. Y acá, la característica del día de hoy es que tenemos solo inglés y traducción al español. Ejemplos, tenemos, por ejemplo, en el inciso A, my father won't let me stay out late. Está en español. Mi padre no me deja quedarme hasta tarde. My parents make me do my homework when I come home after school. Mis padres me obligan a hacer mi tarea cuando llego a casa después de la escuela. Entonces, así ustedes de forma individual, me gustaría que de la misma manera fueran practicando, pronunciando después de mí cada una de las oraciones. Entonces voy a ir dejando el espacio como para que ustedes tengan el tiempo de irlas pronunciando ahí, ustedes solos en su casa. No es necesario que tengan el micrófono encendido. My father won't let me stay out late. Mi padre no me deja quedarme hasta tarde. My parents make me do my homework when I come home after school. Repito. My parents make me do my homework when I come home after school. Mis padres me obligan a hacer mi tarea cuando llego a casa después de la escuela. My brother never helps me to clean the bathroom. My brother never helps me to clean the bathroom. Mi hermano nunca me ayuda a limpiar la habitación. Aquí dejo una nota en aclaración con algunas cositas. Note: in conversation you can also say help me to do something, but this is much less common. En español dice, en una conversación también puedes decir ayuda para hacer algo, pero esto es mucho menos común, porque el help me to do something no es tan común, ¿vale? Pero sí podríamos usarlo igual que is much, pero de igual manera no está tan utilizado ni tampoco se escucha tan bien cuando estemos hablando en alguna oración. El inciso D, my mother has me do my homework after school. My mother has me do my homework after school. Mi madre me pide que haga mi tarea después de la escuela. Veamos otros verbos acá. Bueno, la utilización de esos mismos verbos. Get, want, ask, tell, más el objeto, más to, más el verbo. Así es como se van a hacer algunas oraciones. Inciso A, I can't get him to clean up our room. No puedo hacer que limpie nuestra habitación. I can't get him to clean up our room. Si se traduce literalmente, pues vamos a tener otra oración o una oración mucho más larga en español. En este caso, el can't
I can't es I cannot. I cannot get. I cannot. Pero hay una contracción y entonces la apóstrofe nos hace que pronunciemos juntas esas dos palabras. I can't. I can't get him to clean up our room. No puedo hacer que limpie nuestra habitación. Siguiente. My parents want me to study medicine. My parents want me to study medicine. Mis papás o mis padres quieren que estudie medicina. Siguiente inciso. I have to ask them to drive me to school. I have to ask them to drive me to school. Tengo que pedirles que me lleven a la escuela. ¿A quiénes? Vean ustedes, a ellos. Siguiente. My wife is always telling me to slow down. My wife is always telling me to slow down. Como que maneja muy rápido, ¿verdad? Mi esposa siempre me dice que reduzca la velocidad o que baje la velocidad. Veamos otros ejemplos. I let him. I let him. Es igual a decir I give him. Lo dejo. ¿Sí? I let him. Lo dejo. O la dejo. I let her. I let her. La dejo. Es igual a decir I give him permission. I give him permission. O en este caso pudiera ser, si se está refiriendo a una jovencita, I give her permission. I give her permission. Dos formas de decir lo mismo. Lo dejo, o sea, le doy permiso, ¿sí? I let him o I give him permission. Otro ejemplo. I make him. I make him. O I make her. He has to. Que es lo mismo a decir I make him. He has to. Es lo mismo. O I make her. O I make him. She has to o he has to. Es lo mismo decir entonces I make him, lo hago a él, o lo hago a ella, I make her, o ella tiene que hacer. En este caso el has como que se va como una obligación. Él tiene que hacer o él debe de hacer. He has to o she has to. Siguiente ejemplo, I have him. I have him es igual a I ask him. También se puede entonces I ask him. Lo tengo a él o le tengo a él o le pregunto a él. En este caso, pues la comparación es tratar de decir lo mismo utilizando dos frases diferentes. Veamos el otro ejemplo. I get him. Igual, I get him. Lo entiendo. O la entiendo. I get her. ¿Quiero decir lo mismo con otra frase? Sí. I persuaded him. Yo lo convenzo o yo lo persuado. Entonces, estos ejemplos nos dan la pauta para poder utilizar diferentes frases en diferentes contextos. Acá tenemos algunos nombres que nos van a ir ayudando a hacer oraciones más adelante, pero que hay que hacer la diferencia entre algunos son contables y otros que no se pueden contar. Unos son contables y otros incontables, son los nombres. Entonces, veamos que van a ir sobresaliendo algunas palabritas.
En algunos lugares, más adelantito, ahí hay unas palabritas en negrita. Entonces, some nouns in English are countable. Algunos nombres en inglés son contables. We can use them in singular and plural forms. Podemos usarlos en formas singulares y plurales. Some are uncountable. Entonces, algunos son incontables. Uncontable. They only have one form. Ellos solo tienen una forma. Nada más. Entonces vean que voy dejando la traducción y el inglés para que ustedes vayan comparando. Incluso casi se ven en la misma línea. We often use an with singular countable. Entonces veamos que algunos nombres nosotros estamos utilizando desde la primera clase el artículo a y an. A menudo, normalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Utilizándolo. No los hemos dejado atrás. Con algunos sustantivos o nombres contables. En este caso pueden ser, son algunos en plural y otros pueden usarse como con algunos nombres que no se pueden contar. Por ejemplo, podríamos decir que hay un poco de leche. Vamos a decir entonces some milk. No podemos decir a milk porque no hay una leche. O tenemos que utilizar siempre some. Eso sería la diferencia. Veamos en la siguiente parte cómo vamos haciendo la diferencia en algunos. Here are a few. Aquí hay algunos ejemplos. Here are a few examples. I've got a stick. I've got a stick. Vean acá el I've. Es una contracción de I have. I've. I have. I have got a stick. I've got a stick. I've got a stick. Some red chili peppers. Some potatoes. Repito. I've got a stick. Some red chili peppers. Some potatoes. Tengo un filete. I've got a stick. Algunos chiles rojos. Some red chili peppers. Algunas papas. Some potatoes. Some potatoes. Some potatoes. Entonces vean acá un chile. I've got a stick. Perdón, un filete. I've got a stick. Tengo un filete. Un filete. I've got a stick. A stick. Un filete. Siguientes. Some red chili peppers. Algunos chiles rojos. Some potatoes. Algunas papas. La diferencia entonces es que uno se va a utilizar siempre en plural y no cambia. Este no cambia. Some. Mientras que a stick puede cambiar. Recordemos, dependiendo de la regla, dependiendo de la palabra que viene, que le sigue, puede ser a o an. Cambia. Ok. Well, I got a lemon. Bien, tengo un limón. Well, I've got a lemon. Tengo un limón. Una manzana. An apple. An apple. Una manzana. Vean aquí la diferencia, cómo cambia entonces. Decimos lo mismo, utilizando el mismo artículo indefinido, pero aplicando la regla. An apple. A lemon. ¿Por qué a lemon? Porque lemon inicia con consonante. An apple. ¿Por qué an? Porque apple inicia con vocal. And some chicken breast. Y algunas pechugas de pollo. And some chicken breast. Entonces, el some
sigue permaneciendo, este no cambia, no importa frente a que esté la palabra, no cambia. I'd like a blue pen, please. Me gustaría un bolígrafo azul, un lapicero azul, por favor. A blue pen. Okay, so for things you can count, like one pen, two pens. Why did you say a pen, not one pen? Vean entonces, ¿por qué nosotros decimos un lapicero, dos lapiceros, y no decimos un a pen con el artículo indefinido y no one pen? Entonces, para cosas que pueden contarse como un bolígrafo, dos bolígrafos, ¿por qué decir un bolígrafo y no uno con one? Veamos, la aclaración es que el one, two and some, pues son al final contables. Veámoslo acá. It sounds as if you're saying one, not two. If you're offering someone a drink, you'd say, would you like a drink? Muchas veces nosotros podríamos decirlo de esa manera, pero no es lo correcto. Nosotros decimos en español, ¿quieres un trago, por ejemplo? Un trago. Aquí tendríamos que ver el contexto, porque depende quién lo diga, entonces sí se puede utilizar. Y si no, no se puede utilizar. ¿Quieres un trago? A drink. Would you like a drink? Si fuera una persona que estuviera en un lugar de venta, como dice la siguiente oración, dice, but someone who works in a cafe might say, so that's one coffee and two lemonade. Dice que si alguien que trabaja en un café, pues podría decirlo de esa manera. Eso es un café y dos limonadas. Ahí estaría bien, pero de lo contrario, no podríamos decirlo de esa manera. Tendríamos que utilizar some coffee, porque café no se puede contar. Así, 1, 2, 3, 4, no se pueden contar. Igual las limonadas. Limonada no se puede contar, solo se pueden contar los vasos de limonada, pero la limonada no. Entonces, ahí es la diferencia de la utilización del one, two, and so. Licenciado, o sea que solamente cuando describimos algo es que se usa uno o dos, o sea, cuando estoy describiendo lo que estoy viendo, por decirlo así. No necesariamente en descripción, sino que hay que tomar en cuenta que lo que viene o de lo que estamos hablando, que se pueda contar. Licenciado, ¿Sí? en el caso que fuera el precio, entonces también se puede usar el one, two. Sí, en precio, en cantidad, sí. En cantidad sí se puede utilizar, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Entonces usted le dice $2, o 2 quetzales, o 2 pesos, o 1 quetzal, o $1. Entonces, ahí sí, one quetzal, En dígame. el caso de las papas que sí se podían contar, pero tenía el otro. Si hablamos de las papas como fruta o como verdura o como vegetal, sí, como digo, va a depender del contexto, porque si comenzamos a contar una papa, one potato, two potatoes, dos papas, pero la fruta en sí, la verdura en sí. Ahora, cuando ya estamos hablando de comprar, por ejemplo, en McDonald's, usted no va a decir, yo quiero una papa, I want a one potatoes, ¿sí? Yo quiero una papa. O no va a decir, I want potatoes, ¿sí? Entonces aquí yo quiero algunas papas, ¿sí? Porque usted lo que está pidiendo es los trocitos de papa. Entonces la diferencia es que aquí no va a contar la papa como verdura completa, sino que los trocitos que le van a vender. Por Ya, eso aparece gracias. como some. La diferencia es que el some es para algo que no se puede contar. 1, 2, 3.
Entonces, lo otro es que sí se pueden contar. Por eso hay sustantivos contables y sustantivos incontables. Y para ello tenemos que diferenciar cuándo utilizar one, two o some. Más adelante vamos a ver otros que nos van a ir dando la pauta para decir, por ejemplo, un poco. Yo quiero un poco. Entonces, ya no va a ser some, porque eso es algo, va a ser diferente, pero por la petición que usted está haciendo o que va a hacer, entonces ya cambia la palabra que va a utilizar. Veamos la siguiente y vamos a pasar a las que vienen que estoy mencionando en este momento. Disculpen. Dígame. Y en el caso de cuando uno llega a un restaurante y uno dice, quiero un café. Usted no va a decir quiero un café, sino que tiene que decir, o lo correcto es decir, I want some coffee. Yo quiero algo de café. ¿Sí? Entonces, el que le vende sí le puede decir esa frase que decíamos hace un momento. Él sí puede decir, there is two coffees. Entonces, él sí le puede decir, aquí están 2 cafés. ¿Por qué? Porque él como vendedor le lleva 2 tazas. Ok. ¿Sí? Pero usted cuando pida, no va a poder decir, I want 2 coffees. ¿Sí? Porque usted no puede medir el líquido. Aparte que estuviéramos hablando de 2 vasos o 2 tazas. Ahí sí ya cambia. Entonces, va a depender del contexto en que estemos hablando. Tendríamos que agarrar el some, ¿no? Sí, así es. Así es. Ok, perfecto. Gracias, Lick. So it's usually a or an for singular countable nouns and a number of some for plurals. En este caso, por lo tanto, podríamos utilizar sustantivos contables en singulares y un número o algo para plurales, en este caso el some. Vamos a la siguiente. En la siguiente, dice, is some a number always used with plurals? Alguno o un número siempre se usa con plurales. Now have a look at these examples. No, mira estos ejemplos. Aquí la pregunta es, si se pueden utilizar siempre números. Entonces, pues no se utiliza siempre números. Tendríamos que ver estos ejemplos. I am frightened of dogs. Dogs, no de uno, no del que tenemos en la casa, sino de perros en general, ¿no? De los dogs en general, todos los perros. Tengo miedo de los perros, no del perro que tiene el vecino, no, de los perros. Entonces, I am frightened of dogs. Aquí, general. Entonces, no podemos decir de un perro cuando hablamos de todo en general. Las fresas tienen mucha vitamina C, ¿sí? Dice, strawberries have a lot of vitamin C. Las fresas en general, no las fresas que tengo enfrente en este momento. What about uncontable nouns? ¿Qué pasa con los sustantivos incontables? Estos son sustantivos que no tienen una forma en plural. Por ejemplo, bueno, en inglés, these are nouns that don't have a plural form. Entonces, no vamos a tener una forma general para poder decirlo de otra manera, sino que sencillamente no se puede decir de otra manera porque estamos hablando de forma general siempre. No tienen otra forma de decirlo. Otros ejemplos. I've got some garlic and some butter. Vean acá, tengo un poco de ajo y un poco de mantequilla. No puedo decir, bueno, en español sí, pero en inglés no. Entonces, tengo un ajo en garlic. No puedo decir en garlic. En garlic. ¿No? ¿Sí? Tengo que decir some garlic. O sea, algo, un poco de ajo o algún ajo. Y un poco de mantequilla and some butter. No puedo decir a butter. ¿Sí? Aunque va a depender del contexto y recalco mucho en esa lógica porque si usted va a hablar de
como en español, de un vaso de mantequilla o de una onza de mantequilla, ahí sí podría utilizar un artículo diferente al some. I am looking for information about early rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Estoy buscando información sobre el rock and roll. Tempranos. Pero solamente es algo. About early. About early, nada más. I haven't got enough paper. No tengo suficiente papel. Aquí hay otros ejemplos ya con otras palabras que van haciendo las veces de los artículos anteriores. Por ejemplo, got enough. Got enough. Suficiente. No tengo suficiente. Got enough. You have to get permission for the head teacher. Tienes que obtener el permiso del director. Tienes que conseguir el permiso. To get permission. Do you want some cake? Aquí tenemos que seguir utilizando bastante la lógica a la hora de estar hablando porque do you want some cake? ¿Quieres algo de torta o quieres algo de pastel? Pero si yo le agrego una palabra más acá, entonces pudiera ser diferente y pudiera utilizarse un artículo diferente. Ya no some. Si yo le agrego piece, o sea, pieza, o un pedazo. Si yo le digo que quiere un pedazo de pastel, bueno, un pedazo de pastel. Ya no va a ser some piece, ¿sí? Sino un pedazo. Ya específicamente el pedacito, igual podríamos hablarlo con los ajos, ¿no? Veamos algunos que van a hacer la diferencia. Quantity first a little, un poco, a few, very little, and very few. Por ejemplo, few and little, pocos y pequeños. Pocos y pequeños. We use a little with uncountable nouns. Nosotros utilizamos un poco cuando estamos hablando de nombres incontables. Por ejemplo, there is a little coffee. ¿Sí? Aquí hay un poco de café. There is a little coffee. Hay un poco de café o queda un poco de café. Como no lo tenemos medido, no podemos decir aquí hay una taza de café, sino there is a little coffee, un poco de café. If you would like some, we can also use few and little without a. Si quieres un poco, if you would like some, también podemos usar pocos y pocos sin a para significar muy pocos o muy poco. O mucho menos en este caso en cantidad. Eso es lo que nosotros queremos hacer la diferencia. But a little, muy poco, muy poco. O a few, algunos, ¿sí? Algunos. Pero algunos es más que a very little. Esa hay que tener clara la diferencia, ¿no? Por eso es que depende de lo que estemos hablando, vamos a utilizar few, some, a, and, o little, o very little. Esa es la diferencia que estamos haciendo dependiendo de la cantidad. Few and a little is more in quantity than little. Pocos y muy poco es más en cantidad que poco, claro. ¿Sí? Que va a depender de lo que estemos hablando en el momento que lo estemos diciendo. Too, too much, too many, and enough. Aquí aparece ya la palabra que mencionábamos hace un ratito. Too, el T-O-O, too, es igual al español. También, too much, demasiado. Too many, igual demasiado. Too and enough, y es suficiente. Before an adjective, adverb. Antes de un adjetivo y adverbio. We use to before an adjective or an adverb to mean more than we need or more than is necessary. También usamos antes de un adjetivo o un adverbio para significar más de lo que necesitamos o más de lo necesario. You are too young to enter this club.
Eres demasiado joven para entrar a este club. You are too young. We arrived too late. Llegamos muy tarde. Too much, demasiado. Before and uncountable now, antes de un sustantivo. Podemos usar demasiado antes de innumerables sustantivos para significar más de lo necesario. Entonces, acá la diferencia de que el too much es demasiado, más de lo que necesitamos. Ese es el significado de este demasiado. I hate this city. There is too much traffic. Odio esta ciudad. Hay demasiado, o sea, demasiado, mucho, ¿eh? Mucho tráfico. Entonces la diferencia es de que hay en cantidad voluminosa que afecta. After a verb, después de un verbo. We can also use too much after a verb, después de un verbo. También podemos usar demasiado después de un verbo específicamente. You can take the car. You've drank too much. No puedes tomar el auto, no puedes manejar. Has bebido demasiado. You've drank too much. Entonces, esto es demasiado, exagerado, más de lo que necesita, como decía al principio. El otro, too many, demasiados también, pero este se va a ir antes de un sustantivo plural. Por ejemplo, we use too many before plural noun to mean more than we need or more than is necessary. Igual que el anterior. Usamos demasiado, too many, antes de los sustantivos plurales para significar más de lo que necesitamos o más de lo necesario. Igual como el anterior. Ejemplos. I didn't enjoy the concert. There were too many people. No disfruté el concierto. Había demasiada gente. ¿Sí? Too many. ¿Por qué many? Porque igual. Aquí hay que ir haciendo la diferencia entre much no se puede contar. Too much. Many sí se pueden contar. Había demasiada gente. Sí, ¿como cuántas había? Como 1000 personas. Ah, bueno. Too many. Aquí usamos too many. They lost because they made too many mistakes. Perdieron porque cometieron demasiados errores. ¿Cuántos? Muchos, ¿sí? Too many. Entonces, la diferencia es que too much no se pueden contar. Y too many son cosas que sí se pueden contar. Entonces, ahí lo vamos a utilizar. Nos queda un minuto. Enough, suficiente. Antes de un nombre, before a noun. We can use enough más noun to say that something is the correct number or amount. Podemos usar suficiente más sustantivo para decir que algo es el número o la cantidad correcta. Ahí sí. I have saved enough money to go to Rome on holiday. He ahorrado suficiente dinero para ir a Roma de vacaciones. Do you have enough butter to cook? ¿Tienes suficiente mantequilla para cocinar? Entonces aquí sí se puede utilizar para tener un número, una cantidad correcta, o sea, lo que tenemos, lo cabal, lo que necesitamos. Aquí sí lo que necesitamos, no hay ningún problema. Dejo ya en la plataforma